Ya, ok. Entonces vamos a empezar con la última clase, que sería la semana 13. Y hoy día vamos a síndrome inflamatorio y lo que es el shock y sus tipos. Ya. A ver, básicamente vamos a empezar con lo que es el síndrome inflamatorio sistémico o también conocido por su abreviación como SIRS. El SIRS, vamos a ponerlo acá, esto, el SIRS. ¿Ok? El SIRS va a ser una respuesta inflamatoria de tipo generalizada y desregulada. Esas son las palabras clave. Esta respuesta se da frente a una agresión, pero como dice en este caso, va a ser desregularizada, no va a ser una respuesta normal. Entonces, esta respuesta va a ser de tipo infecciosa o no infecciosa. Y básicamente, este síndrome va a ser mediado por el sistema inmune innato. Recuerden que está el adaptativo y el innato, ¿ok? En este caso es el innato. Entonces, y se va a caracterizar por lo que es la liberación masiva de citocinas que son proinflamatorias. ¿Ok? Aquí les coloqué esta fotito, donde básicamente vamos a ver cuáles son las etiologías o las causas más comunes para tener un SIRS. Podemos dividirlo en casos que son infecciosos y otras causas que son no infecciosas. Cuando hablamos de una infección, tenemos lo que es la sepsis, por ejemplo. Una sepsis puede ser por bacterias, por virus o por hongos incluso. En el caso de los no infecciosos, que vendrían a ser los de acá, no infecciosos, podríamos estar hablando de politraumatizados, a un paciente que ha tenido, por ejemplo, un accidente de auto, pacientes que han estado con quemaduras extensas, grandes quemados, pacientes con pancreatitis, también menciona bastante pancreatitis, isquemias, embolias, cirugías que son mayores. Todas esas circunstancias en donde el paciente está expuesto van a poder generar o darle una posibilidad de poder generar un síndrome inflamatorio sistémico en el paciente. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo más importante. Generalizada, desregulada, sistema inmune innato y se liberan citocinas proinflamatorias. Entonces, para no entender la fisiopatología, vamos a ver cuál es paso a paso de cómo es que se va a generar este síndrome. Primero tenemos como paso uno, como les mencionaba, tenemos a la agresión, ¿verdad? O sea, un estímulo nocivo. Este estímulo nocivo lo que va a hacer es activar a los receptores del sistema inmune innato. Esto lo hace con el sistema inmune innato. ¿Ok? Entonces, una vez que esta respuesta inflamatoria local se activa, lo que va a hacer es liberar ciertas citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo las famosas interleuquinas. En este caso puede ser la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera. Pero se van a liberar varias citoquinas. Estas citoquinas lo que van a hacer es que van a activar al endotelio. ¿Ok? Van a activar el endotelio vascular y lo que va a hacer a nivel del endotelio son estas cosas. Por ejemplo, primero, en el endotelio va a aumentar la permeabilidad. Luego va a generar lo que es la vasodilatación. Y otra cosa es que va a generar un reclutamiento de leucocitos. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas son muy importantes. Básicamente son como el inicio, el origen de lo que es el SIRS. Entonces, no se olviden. Básicamente vamos a atacar lo que es el endotelio y va a generar mayor permeabilidad, mayor dilatación y más reclutamiento leucocítico.
Todas estas tres cosas lo que van a generar es una alteración de la homeostasis, como lo mencionan acá, y va a generar una inflamación de tipo generalizada, que incluso va a afectar a tejidos que no están siendo lesionados en este momento. Si no se controla, va a empezar a generar daño multiorgánico. Me va a ir a nivel endocrino, a nivel hematológico, al corazón, hígado, metabólico, básicamente todo, un daño multiorgánico. En cuanto a los criterios, sí es bastante importante que se lo sepan para el examen y para toda la vida, porque siempre lo van a preguntar, en verdad. Y los criterios es que necesitamos más o menos más o igual a 2 criterios para poder confirmar que el paciente está con un SIRS. Por ejemplo, tenemos a una temperatura menor de 36, o sea, hipotermia, o más de 38, hipertermia. La frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 y un recuento leucocitario de más de 12.000 metros cúbicos o menos de 4.000. ¿Ok? Entonces, un extremo o el otro. Eso es muy importante que lo sepa para poder diagnosticar un SIRS. ¿Les quedó alguna, alguna duda de la fisiopatología del cuadrito este? Porque eso es lo más importante básicamente de la clase de SIRS. ¿Todo claro? Sí, Ya, genial, gracias. Entonces, pasamos a lo que es el diagnóstico. Básicamente, el diagnóstico lo vamos a sacar con los criterios que hemos mencionado, por eso es que son tan importantes. Y también tenemos que sacarle a los pacientes unos exámenes de laboratorio que van a estar complementarios, como por ejemplo tenemos al hemograma, o sea, un conteo sanguíneo completo, para ver si hay leucocitosis, o sea, un exceso de leucocitos, en este caso más de 12.000, o puede ser leucopenia menos de 4.000. También hay que sacarle al paciente un PCR, que es un indicativo, un marcador para ver la inflamación. La procalcitonina también la vamos a ver elevadas cuando son casos de infecciones, por ejemplo. También podríamos pedirle al paciente un AGA, o sea, un examen de gases arteriales, para poder evaluar si es que el paciente está en una acidosis, alcalosis, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias y la evolución de este SIRS? Es importante recordar que el SIRS es un trastorno, bueno, es un estado, perdón, transitorio irreversible. Es decir, que yo puedo, si es que me doy cuenta del origen de este SIRS, puedo tratarlo en el momento indicado y revertir todo este fallo multiorgánico que está empezando. En cambio, si es que esto persiste, yo no lo detecto, no lo diagnostico y dejo que siga su curso, lo que voy a generar es una sepsis que puede ser generalizada, un shock séptico, una falla multiorgánica y finalmente causándole la muerte al paciente. Ya. Entonces, básicamente ese CIRS es súper cortito, es como una introducción básicamente al tema de shock. Y shock es lo más importante de esto. Entonces, nosotros vamos a tener lo que es el shock. ¿Ustedes saben más o menos qué podría ser el shock? ¿A qué les suena? ¿Lo han escuchado? ¿Nada? ¿No les suena? A ver, el shock básicamente va a ser como un estado fisiopatológico bastante grave que se va a caracterizar por qué cosa? Por la hipoperfusión tisular. Eso es lo más importante. Y esto es de tipo sistémica, o sea, a nivel de todo el cuerpo. Esto va a generar que no llegue suficiente aporte de oxígeno ni nutrientes a los tejidos.
Entonces, si esto pasa, esto va a generar, disfunción de las células. Esto va a generar un daño orgánico progresivo y finalmente me va a llevar al paciente a la muerte si es que no se trata a tiempo. Supongo que ya han visto las clasificaciones, son muy importantes. Se clasifican en hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. No se olviden que cuando hablamos de shock distributivo, podemos englobar lo que es el séptico, anafiláctico y neurogénico. ¿Ok? Esos son sus subtipos del distributivo. Cuando nosotros hablamos de un shock hipovolémico, las causas más comunes pueden ser hemorragias, que pueden ser por un trauma, una enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, el paciente está con pólipos que están sangrando, entonces va perdiendo de forma crónica sangre, también puede dar un shock hipovolémico. Pacientes posquirúrgicas también por la pérdida de sangre que han tenido. En casos de deshidratación severa, también pacientes que han tenido diarrea por días, vómitos o ciertas quemaduras, que eso pues genera una gran deshidratación, pueden también desarrollar un shock hipovolémico. En cuanto al shock cardiogénico, como su nombre lo dice, cardio, el problema es aquí el corazón y por eso vamos a ver lo que es infarto, miocardiopatías y arritmias que pueden ser bastante graves. Luego pasamos al distributivo. En el distributivo, ¿qué es lo característico? Esto, vasodilatación. Hay una vasodilatación generalizada. ¿Ok? Entonces, en este caso es donde nosotros vamos a ver los tres tipos. A ver si me están escuchando. ¿Cuáles son los tres tipos del shock distributivo? ¿Podrías repetir? Disculpa, es que mi conexión anda un poquito mal. Ya, está bien. A ver, los tres tipos de shock distributivo son el séptico, ¿ok? Que es con referencia a las infecciones, sepsis, infección, séptico. El anafiláctico, que es con respecto a las alergias. Y el neurogénico, por lesión ya a nivel del sistema nervioso. Entonces, de acá, supongo que el que más han escuchado es el anafiláctico, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes que son, bueno, que tienen alergias pero bastante severas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que son alérgicos a los mariscos y de la nada no se dieron cuenta y comieron un marisco y se les empieza a cerrar la garganta, empieza a faltarle el aire, entonces ahí se le ponen a eso. Ese es un ejemplo claro de un shock anafiláctico. Y luego pasamos a lo que es el shock obstructivo. Es por una obstrucción, claramente. Lo podemos ver en lo que son casos de taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar masiva, llega un trombo, tapa una arteria, una arteria. Claro, sí, una arteria, un conducto bastante grande a nivel pulmonar y una trombosis pulmonar masiva. Un neumotórax a tensión también. Entonces, básicamente son los cuatro tipos que me importan ahora. Pero ahora voy a explicarles uno por uno para que quede claro cómo es su fisiopatología. Entonces, empezando con el shock hipovolémico, que básicamente es el más fácil. El shock hipovolémico, hipo, poco y volémico de volemia. Entonces aquí la causa va a ser un volumen intravascular disminuido, ¿ya? Si este volumen intravascular disminuye, lo que va a generar es que el gasto cardíaco
este, es circulante, que puede ser pérdidas por sangre, y se voy a poner acá, o líquidos. Y eso es lo que muchas veces la gente se confunde, creo yo, porque piensan que hipovolemia solamente hace referencia a lo que es la sangre. O sea, como que si el paciente está cerrado y no está saliendo sangre por ningún lado, piensan que no puede ser hipovolémico. Pero también, como les digo, puede ser por líquidos. El paciente está deshidratado, ha tenido diarrea muchos días, el paciente está quemado, ha estado vomitando. En estos casos también puede haber un shock hipovolémico. Esto, cuando disminuye el volumen intravascular, lo que va a generar es que va a disminuir el retorno venoso al corazón. O sea, la precarga va a disminuir. Luego viene lo que es la disminución del volumen sistólico. Recordemos que el volumen, no, perdón, que la ley de Frank Starling nos dice que si es que nosotros disminuimos la precarga, como hemos visto acá arribita, si disminuimos la precarga, también, ¿qué cosa es lo que va a disminuir? El volumen de eyección. Y en verdad es bastante lógico, simplemente, ¿no? Porque si es que estoy bajándole la precarga, o sea, estoy bajándole la cantidad de sangre que le llega al corazón, obviamente si hay menos sangre que le está llegando, el volumen que yo voy a eyectar va a ser menor también. Entonces, es bastante fácil acordarse de esto. Cuando el volumen de eyección disminuye, va a generar esto, disminución del gasto cardíaco, ¿ok? Por consiguiente, cuando el gasto cardíaco ya disminuye, la presión arterial media, depende de este gasto cardíaco, ¿verdad? Y también depende de la resistencia periférica. Entonces, si yo le disminuyo mi gasto cardíaco a mi presión arterial media, esta va a disminuir también, ¿ya? Y por consiguiente también va a disminuir la perfusión tisular. Hipoxia, perfusión. Entonces, acá lo más importante es este cuadrito de acá y la compensación, porque vamos a ver varios sistemas que se van a encargar de compensar estos cambios o pérdidas, tanto de sangre como de líquidos que podemos tener. Por ejemplo, tenemos primero al sistema nervioso simpático. Ya. En este sistema nervioso simpático, lo que va a pasar es que mi frecuencia cardíaca, al ver que estoy teniendo un bajo gasto cardíaco, me va a aumentar mi frecuencia cardíaca. O sea, todo lo opuesto, va a aumentarla, va a aumentar el ritmo para que puedas bombear más sangre. O sea, el paciente va a venir con taquicardia. Otro, con vasoconstricción. Esto lo vamos a ver en el paciente porque el paciente va a tener la piel fría, va a estar pálido incluso. Y por último, con el sistema nervioso, vamos a ver que se va a redistribuir el flujo a ciertos órganos más vitales, por así decirlo. O sea, órganos que reciben mucho más gasto cardíaco que los demás. En este caso, viene a ser lo que es no, perdón, cerebro y riñón. ¿Ok? Ese es uno de los primeros métodos de compensación, el sistema nervioso simpático. Pero lo importante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, una pregunta, que no debería ser tan difícil, pero a ver. ¿Cuál es su acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona si es que está dando el cuerpo está detectando que estamos con bajo gasto cardíaco? ¿Cuál es su acción básicamente de este sistema? ¿Qué hace? Acuérdense, acuérdense, lo hemos visto en renal, lo hemos visto en cardíaco, mil veces lo hemos visto. Hola, ¿me escuchas? Ujú. Sí, se escucha. Eh, ya, la función de por sí es regular la presión arterial
el volumen sanguíneo y el equilibrio de sodio y agua. Me imagino que en este caso debe ser más como que por el tema de... Tengo entendido que en esta fase de compensación se activa por hipoperfusión renal y este libera renina y lleva a la formación de angiotensina 2. Entonces este va a va a ser, va a ser como un vasoconstrictor y estimula la aldosterona y este favorece la retención Ujú. de agua y sodio en los túbulos renales, creo, y aumenta el volumen intravascular. Ya, literalmente perfecto, o sea, eso es, esa es la parte importante. Retención de sodio y agua porque vamos a tener menos volumen, entonces el cuerpo con el SRA va a agarrar este volumen y va a evitar que lo perdamos, ¿ok? Para poder mantener la volemia. Y otra cosa que dijiste, que la angiotensina 2, pues efectivamente va a generar vasoconstricción para poder aumentar la presión arterial. La secreción de ADH o también vasopresina también va a tener acción a nivel renal y va a retener agua y va a apoyar a la angiotensina 2 en esta vasoconstricción. Hay una cosa importante de estos mecanismos de compensación. Vamos a ponerlo por acá abajito. Em, Cuando un shock hipovolémico tiene una pérdida, o sea, cuando el paciente tiene una pérdida de volemia, tanto sangre como líquido, que puede ser leve o moderada, más o menos de 20% o 30% de todo el volumen total, estos mecanismos sí funcionan, o sea, son bastante efectivos. Pero cuando la pérdida ya es masiva y sobre todo sostenida, los mecanismos van a llegar a un punto, así como en la diabetes, que el páncreas se agota, lo mismo. Estos mecanismos se van a agotar porque esta pérdida va a ser constante y me van a generar un shock descompensado. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es lo que le quería decir de eso. Ya, acá las fases. Entonces, hay varias etapas clínicas que vamos a ver en el paciente con shock hipovolémico. Por ejemplo, tenemos una fase inicial, que es cuando el paciente está compensado. Mayormente es acá, fase, ay, fase inicial. En la fase inicial, cuando el paciente está compensado, lo que vamos a ver es que el gasto cardíaco que va a estar disminuido, eh, pero a pesar de esto, la presión arterial se va a mantener, porque el cuerpo, como estábamos viendo, por compensación, hacía vasoconstricción y la presión arterial se mantenía, por más que el gasto cardíaco esté bajo. Esto se puede demostrar o reproducir en los pacientes en taquicardias, palidez por el gasto cardíaco disminuido, frialdad en las extremidades y ansiedad. La siguiente fase es la fase progresiva, que es cuando el paciente ya está descompensado. Aquí los mecanismos del paciente para poder mantener la presión arterial media fallan. Si esto falla, entonces ya empieza a ver lo que es una hipoperfusión tisular. Entonces, más o menos estos dos serían la fase intermedia, ¿ok? Que sería la fase progresiva y que acá ya está descompensado. Entonces, lo importante acá, vamos a ver qué mecanismos fallan. Fallan. La X es de falla, ¿ok? Entonces, esto me genera hipoperfusión tisular.
Cuando hay poco oxígeno a nivel de los tejidos, a nivel de las células, van a iniciar o sea, ellos no se van a detener, las células van a seguir trabajando. Pero en este caso, sin oxígeno, sería un metabolismo anaeróbico. ¿Recuerdan qué es lo característico que eleva un mecanismo anaeróbico? Algo que empieza con L. ¿Nada? ¿Qué libera el metabolismo anaeróbico? Eh, Creo que es el lactato en sangre. Ajá, muy bien. Entonces libera lactato, o sea, empieza a aumentar el lactato sérico. Esto pues agrava y genera pues más hipoxia celular y al final esto me va a dar en una disfunción orgánica. Ya. Eso sería la parte intermedia cuando ya se está descompensando. Pero de ahí pasamos a una tercera fase. Bueno, estas son otras fases, ¿ok? Son igual fases del choque hemorrágico, pero esto no creo que muchos les pregunten, simplemente como para que lo vean y sepan qué cosa es lo que va pasando conforme va avanzando el shock hemorrágico, hemorrágico específicamente. Pero a grandes rasgos tenemos la fase inicial, la progresiva y como tercera vendría a ser ya una fase más irreversible. Ah, claro, como dice acá, irreversible. ¿Por qué? Porque acá ya no solamente va a ser un daño a nivel local, a nivel del tejido lesionado, sino va a ser un daño celular extenso. Entonces, estas células de hipoxia me van a pasar a necrosis, a apoptosis y por último, se van a seguir liberando, gracias a que vamos a ver células apoptóticas, células ya con necrosis, va a llamar a citoquinas proinflamatorias y se va a generar una inflamación sistémica. Y esto al final me va a generar más disfunción, pero en este caso ya no orgánica, porque si se dan cuenta acá en la etapa 2 yo les puse disfunción orgánica. Es decir, lo estaba fallando yo qué sé, el riñón. Pero en este caso, cuando ya la inflamación se vuelve sistémica, ya lo que pasa es una disfunción multiorgánica. ¿Ok? Y cuando ya hay disfunción multiorgánica, muerte. Así de simple. ¿Ok? Acá les puse algunos signos tempranos que podemos observar en el paciente. Por ejemplo, cuando está en fase compensada, que es la primera fase, fase inicial, el paciente, como les digo, va a estar ansioso, un poco confundido, pálido, sudoroso, va a tener síntomas vagales también, puede tener náuseas. El paciente va a estar con taquicardia para poder compensar esa falta de gasto cardíaco, va a estar taquipneico y va a tener una diuresis disminuida, porque como vimos anteriormente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a actuar y va a retener agua y sodio. Entonces vamos a orinar menos, o sea, diuresis disminuida. Sin embargo, ya cuando hay signos tardíos, o sea, cuando ya el paciente está descompensado, ya el paciente no va a estar tipo alerta, con el sistema simpático activado, sino que ahora va a estar para abajo, porque ya acá ya no se va a compensar ya la pérdida que tenemos, sino simplemente el paciente va a demostrar los síntomas de la pérdida. Va a estar letárgico, va a estar confuso, incluso puede llegar a tener pues, un coma, ¿no? Dependiendo del el grado de bulimia que está perdiendo. Ya en este caso, no va a estar un poquito pálido, un poquito frío, no. Ya en este caso vamos a poder encontrar, es más característico en los dedos de la mano, la cianosis, también en los labios. Vamos a ver al paciente con los labios azules, azules, bien fuertes. Cuando se le mide la presión va a estar hipotenso, el pulso casi ni se le va a sentir. Y en la orina, ya no va a orinar. Simplemente ya va a dejar porque ya no hay nada. O sea, se me está perdiendo.
¿El cuerpo va a seguir produciendo orina? No, ya no. El riñón deja de producir más. Entonces, esos son los síntomas como para que los puedan identificar. Y pasamos a lo que es el shock cardiogénico. Básicamente, el corazón, pues ustedes saben que es la bomba de todo. Y en este caso, cardiogénico es que su origen está en una falla a nivel del corazón. Entonces, como mi corazón no está funcionando suficientemente, lo que va a pasar es que no se va a poder mantener un gasto cardíaco adecuado, por más que yo tenga un volumen suficiente. O sea, en este caso, yo no estoy perdiendo volumen, no estoy perdiendo sangre, líquidos, nada. Pero ¿qué es lo que falla? Es como que sí tengo todos los instrumentos, pero la bomba no funciona. Entonces, no me sirve de nada, ¿verdad? Al final, igual me va a generar un resultado de hipoperfusión sistémica y finalmente la disfunción multiorgánica. En cuanto al paso a paso de la fisiopatología, empezaríamos con la falla en la función del miocardio, o sea, falla al miocardio. Este va a tener menos contractibilidad. Entonces, normalmente la más común falla de contractibilidad podría ser un infarto agudo de miocardio, ¿ok? Es la más frecuente. Otros ejemplos son miocardiopatías, arritmias bastante graves o rupturas de tabiques también. Eh, entonces, todo esto va a generar una disminución de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Ahí, como para que no se olvide. Entonces, si se disminuye la contractibilidad de mi ventrículo izquierdo, lo que va a pasar es que esto va a disminuir el volumen sistólico. ¿Ya? Va a disminuir el volumen sistólico. Esto va a disminuir el gasto cardíaco. Si hay menor contracción, menor contractibilidad, hay menor volumen de eyección, ¿verdad? Si pasa esto, también disminuye el gasto cardíaco, pues porque por la fórmula gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y al final, esto me va a generar una hipotensión sistémica también y va a caer la presión arterial media, como vemos acá. Cuando cae esta presión, ya me genera la hipofunción tisular. Ya. Entonces, en este caso, vamos a pasar al metabolismo anaerobio, de ahí pasamos a la acidosis láctica o lactato, y se genera una disfunción celular de tipo progresiva, ya como le estaba explicando en el choque hipovolémico. Y finalmente de la disfunción orgánica ya se va a disfunción ya multiorgánica. En este caso también tenemos activación de los mecanismos compensatorios, pero sinceramente son exactamente lo mismo que en el shock hipovolémico, así que ya y lo revisan en la diapositiva anterior. Y finalmente, lo que vamos a ver es que en este tipo de shock es importante reconocer qué cosa. Que estos mecanismos son bastante similares, como les digo, son prácticamente iguales a los del shock hipovolémico. Sin embargo, cuando estamos ante un shock cardiogénico, estos mecanismos pueden empeorar la situación. Por ejemplo, si yo tengo vasoconstricción elevada, o sea, si mi vasoconstricción aumenta la poscarga, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, porque yo estoy vasoconstriñendo, lo que se supone que va a salir por el ventrículo o del corazón no va a salir tanto como debería, sino va a quedarse acumulado más volumen. Entonces, ¿esto qué le va a dar a mi corazón? Que ya está fallando y encima yo le voy a dar más carga,
Al final, este corazón débil va a fallar mucho peor, porque va a estar haciendo trabajar un corazón débil. Otra cosa es que en estos mecanismos, la retención de líquidos podría causar un edema pulmonar. En caso falle el ventrículo izquierdo, o sea, ya se deje de compensar, puede generar un edema pulmonar. Cuando falla este ventrículo izquierdo, la sangre va a llegar a los pulmones. Entonces, una vez que llega a los pulmones, va a aumentar la presión y va a generar un trasudado de líquido al intersticio, o sea, un edema pulmonar. ¿Ok? Entonces va a generar esto. Estas son las consecuencias que podrían darse en estos mecanismos compensatorios. Aquí les coloqué esta imagen, me parece bastante bonita, porque acá les explica la forma en la que yo puedo encontrar un shock cardiogénico. No simplemente puede ser shock cardiogénico y ya está, sino que tenemos como 4 formas de presentación. Tenemos al paciente frío húmedo, frío seco, caliente seco, etc. Entonces, cada uno está caracterizado por ciertas cosas. Por ejemplo, el frío húmedo hay hipoperfusión y congestión. Acá el corazón no va a poder bombear adecuadamente. Entonces, esto genera una baja perfusión y se acumula en los líquidos. O sea, y se acumulan los líquidos. Cuando el paciente es caliente húmedo, inicialmente el corazón mantiene un gasto cardíaco normal, pero en este caso hay una sobrecarga severa de volumen también. Cuando es el paciente frío seco, hay una hipoperfusión, pero sí contaminación. El gasto cardíaco es tan bajo que hay hipoperfusión, pero no hay suficiente volumen para congestionar al corazón y a los pulmones. Y finalmente, caliente seco es una perfusión normal, sin congestión, en este caso. Perfusión normal sin congestión. Y en este caso la paciente está relativamente estable o puede tener una recuperación bastante temprana. Y finalmente, esta es la presentación clínica, ya más resumidito. El paciente puede tener hipotensión porque igual va a bajar el gasto cardíaco. Va a tener pulsos débiles, extremidades frías, llenado capilar prolongado, estertores pulmonares e ingurgitación yugular. Ya. Y básicamente, ya para terminar con el último, porque hacían énfasis en estos 3 tipos de shock, el último es el shock distributivo. A ver, otra vez, si escucharon, ¿cuáles son los 3 tipos de shock distributivo? Voy a traer mi agua un rato. Ya. ¿Cuáles son los tipos de shock distributivo? Son 3. Bueno, acá tengo séptico. Ya era uno era, bueno, el séptico, el otro es el anafiláptico y el otro era el neurogénico. Ajá, exacto. Ojo con el séptico, porque aunque ustedes lo hayan visto más en películas, el anafiláctico, creo yo, el séptico es uno de los más frecuentes y clínicamente relevantes, como que el que más interesa. Entonces, básicamente, el shock distributivo, por su nombre, distributivo, es un tipo de shock donde va a existir una vasodilatación periférica que va a producir una distribución de distributivo anormal del volumen sanguíneo. O sea, se va a distribuir mal el volumen sanguíneo. Entonces, esto me va a generar una hipoperfusión tisular, hipotensión, fallo orgánico, sin que haya, esto pueden resaltarlo, sin pérdida de volumen intravascular. Ojo. Entonces,
básicamente su fisiopatología empieza con una infección bastante grave, que puede ser por bacteria, hongos, virus, lo que sea. Entonces, esto invade el organismo y las toxinas, los patógenos, los antígenos van a activar al sistema inmune del cuerpo. Entonces, va a ocurrir su tormenta de citocinas porque va a haber una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada. O sea, el cuerpo va a detectar estos patógenos, va a detectar sus toxinas, y en vez de generar una respuesta local, la vuelve sistémica, la descontrola y tenemos una tormenta de citoquinas, muchos macrófagos y muchas células endoteliales que van a liberar más citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas y el óxido nitroso también, que es muy importante, porque también genera vasodilatación el óxido nitroso. Entonces, básicamente, esta tormenta de citoquinas lo que va a hacer al final es provocar una vasodilatación sistémica, ¿ya? Esto también va a permitir generar mayor permeabilidad por los capilares. Y también se va a activar, acá me faltó, se va a activar también lo que es la coagulación, o sea, más coagulación, y por consiguiente podemos tener en el paciente microtrombos. Ok, microtrombos. Entonces, esas son todas las consecuencias de la tormenta de citoquinas: vasodilatación, más permeabilidad y mayor coagulación. Una vez que la vasodilatación se vuelve ya sistémica, también va a afectar a la resistencia vascular sistémica. Esta va a disminuir y también va a disminuir lo que es la precarga. Entonces, por la vasodilatación también va a aumentar el diámetro vascular y esto es lo que me hace que se disminuya la precarga, por si acaso. Entonces, podríamos decir que con todas estas consecuencias, aunque nuestro corazón inicialmente podía mantener o incluso podía tener un gasto cardíaco alto, por más que esté tu corazón funcionando al 100%, no va a ser suficiente para poder perfundir bien a todo nuestro cuerpo. Entonces, hipoperfusión va a generar una disfunción de la mitocondria a nivel de la célula y otra vez vamos a tener acidosis láctica por falta de oxígeno, metabolismo anaeróbico. También va a generarse lo que es como la permeabilidad va a estar aumentada. Esto me va a generar que el agua se salga, el líquido. Entonces va a haber salida de líquido al intersticio. Esto me puede generar más adelante un edema, un derrame pleural a nivel del pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la disfunción mitocondrial, es que como el endotelio dañado va a perder su función de barrera, por eso va a haber mayor permeabilidad también. Entonces se van a activar también las cascadas de coagulación y esto va a favorecer lo que es la fibrinólisis. Entonces el paciente incluso con shock séptico o shock distributivo puede tener un SIT, una coagulación intravascular diseminada, pero ya en casos más severos. Entonces, finalmente tenemos otra vez el metabolismo anaeróbico, acidosis láctica, se comprometen eh, los órganos vitales y disfunción multiorgánica. Acá les coloqué esta imagen donde podemos ver cuáles son los signos o síntomas clínicos que puede tener este paciente. Como por ejemplo tenemos a la fiebre, si se dan cuenta, en los demás, en tipo hipovolémico o en el de tipo cardiogénico, no he mencionado fiebre, ¿verdad? Entonces, fiebre. Taquicardia, en verdad, es un signo, síntoma, bastante general.
que como hemos visto puede ser en hipovolémico, séptico, distributivo, etcétera, etcétera. Entonces, taquicardia. Hipotensión es igual, pulso alterado también, piel caliente. Esto puede diferenciarlo un poco del paciente que está con un shock de tipo cardiogénico. Veíamos que el paciente estaba, perdón, con un hipovolémico, que el paciente tenía las extremidades o la piel bastante fría, porque no está siendo irrigada, ¿verdad? Entonces, aquí va a estar piel caliente y luego, cuando ya se va a descompensar totalmente, va a pasar a fría y con un poquito de mancha seguro. Acá se explica por qué. ¿Por qué es que la piel va a estar caliente y roja? Porque va a haber una vasodilatación inicial, ¿ya? El pulso va a estar amplio porque va a haber un gasto cardíaco aumentado. Y fiebre porque hay pirógenos endógenos, o sea, el paciente está pasando por una infección generalizada. Confusión o taquipnia porque el paciente puede estar no irrigando bien su cerebro, entonces puede tener por eso confusión, alteraciones, delirios. Y por último, la diuresis disminuida. Esto es un indicador en verdad grave porque ya está afectando a lo que es a nivel renal y va a haber una hipoperfusión renal. No va a estar recibiendo suficiente sangre, este riñoncito. Entonces, pasamos con las preguntas. Esta vez sí les puse preguntas un poco más complicadas, como para cerrar el ciclo. A ver, la primera que dice que un paciente de 72 años va porque tiene, a ver, porque tiene fiebre, disnea, una PA de 85-55. A ver, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal que debería tener el paciente? Sepan pues si está elevada, está baja. ¿Qué creen ustedes? O sea, De está 80 a 100. elevada, porque es de hasta Claro, 100 latidos por minuto. ajá, de 60 a 100 es el rango normal, ¿no? Aunque en verdad, pensar en un paciente que está con 100, si está tranquilo o así, deberías pensar en algo, ¿no? Porque normalmente nosotros, que usamos, por ejemplo, debe haber mucha gente que tiene acá su relojito, que le mide los latidos. Normalmente cuando estás en reposo, tranquilo, deberías tener 70, 65. Una vez un doctor nos corrigió como que lo normal debería ser hasta 70, 70 y tantos. Pero bueno, en la práctica sí les enseña hasta 100. Entonces, efectivamente, ese paciente está con la frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué hay de la frecuencia respiratoria? ¿Cómo la ven? Ay, ya. Elevada, disminuida, normal. Digo, signos vitales. ¿No se acuerdan cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? De 12 a 20. Bueno, Sí. 20. Sí, ya lo van a ver el próximo ciclo en el hospital. Siempre los internos ponen todo, frecuencia respiratoria 20. Todos están perfectos. La temperatura, pues ya, eso sí es obvio, ¿no? 38 ya el paciente está con fiebre. Y los leucocitos también están elevados. Está en una leucocitosis. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué tenemos tantos datos? Y ahí sospechen, cuando ustedes ven tantos datos es porque quieren que vean los datos, quieren que los analicen, no los ponen por las puras en el examen. Entonces, si yo tengo tantos datos, ¿se acuerdan que vimos que habían unos criterios SIRS, ¿verdad? Y eso se los tienen que ver.
Por ejemplo, me salía uno de los criterios. A ver, dígame alguno que se acuerdan por ahí. Quizás no los valores, pero por ahí. A ver. Que los mencioné al inicio. Muy difícil. A ver, acá está. Aquí está. Tenemos temperatura menor de 36 o más de 38. O sea, o está hipotérmico o está con hipertermia, sin fiebre. En este caso, el paciente tiene 38.7, creo, ¿no? 38.7. O sea, ¿cumple este criterio o no? Sí, Ya, entonces sí. Frecuencia cardíaca, más de 90. ¿Cuánto tenía el paciente? estaba en 120. Ya, perfecto. Entonces también cumple. Frecuencia respiratoria, más de 20. El paciente lo tenía en 28. Ajá, cumple también. Y el recuento leucocitario, o sea, leucocitos. El paciente tenía 15.000. Y Sí. acá me dice más de 12.000 o menos de 4.000. Entonces, cumple con más de 12.000, o sea, leucocitosis. Cumple. No se olviden que para confirmar, yo necesito de 2 a más. O sea, si yo solamente tengo el paciente con fiebre, no voy a decir, ay, sí tiene SIRS. No. Entonces necesito 2 o más. Y bueno, también es importante ver los antecedentes del paciente, ¿no? O sea, qué enfermedad tiene, qué es, ¿no? Para poder ver. Entonces, este paciente no solo tiene 2, tiene 4. Tiene los 4 criterios. Literalmente toda la pregunta te dice todos los criterios SIRS. Entonces, volvemos a la pregunta. A ver, ¿por qué no podría ser shock cardiogénico, por ejemplo? Porque no hay, o sea, no hay datos que digan que tiene, por ejemplo, algún infarto o alguna disfunción ventricular o congestión pulmonar. Claro, claro, Además, básicamente eso. además la fiebre no era típica tampoco del cardiogénico. Ajá, exacto. Entonces, básicamente no te dicen que el paciente está mal del corazón, porque y eso va a ser fijo en sus exámenes, porque tienen que ponerle paciente, tiene antecedentes de enfermedad, no sé qué, enfermedad cardíaca, miocardiopatía, infarto, y ya, al toque. Bueno, piensa un poco, ¿no? Pero sí. Hipovolémico, ¿por qué no? Porque bueno, no dice en ninguna parte que hay sangrado, vómito o sea deshidratado. Ajá, no está Aparte, perdiendo líquidos por nada, por ningún lado. Sí. Neurogénico tampoco, pues no me habla de ninguna lesión del sistema nervioso, nada. Y entonces, pues sí, si yo veo fiebre, lo que más tengo que pensar es en que tiene un shock de tipo séptico por una infección, ¿verdad? Entonces, shock séptico. Pregunta 2. En el caso del shock séptico, la hipotensión va a persistir a pesar de que yo le pueda dar volumen. Ya eso lo van a ver más adelante. Por eso cuando un paciente tiene shock séptico, no, la primera línea no es que yo le dé volumen como si es en los demás. Entonces, ¿por qué permanece esta hipotensión a pesar de que yo le voy a estar dando volumen? ¿Cuál es la fisiopatología principal del shock séptico? No es la pérdida de volumen, ¿verdad? No es la hipovolemia. ¿A qué se debe? o sea, ¿te explicamos o te decimos la respuesta? Ah, sí, la respuesta se lo saben. Yo diría la C, vasodilatación mediada por óxido nítrico y citocinas. Pues sí, está bien. Básicamente, shock séptico es vasodilatación. Ahí hay harta vasodilatación. Y eso es lo que me hace generar como que una hipotensión. No porque estoy perdiendo volumen, básicamente. Por eso es que si tú vienes con un paciente shock séptico y ese interno no presta atención a la clase, de la nada dice, pónganle cristaloides intravenosos, tu paciente se le muere. O sea, no le hace nada. Entonces es importante por eso detectar qué tipo de shock y ya más adelante van a ver pues el algoritmo de cómo se trata cada uno.
Y el 3, a ver, un paciente politraumatizado llega con una presión arterial de 70-50, piel pálida y fría, llenado capilar lento, frecuencia cardíaca más de 130, bueno, 130, o sea, elevada, presión baja. ¿Qué tipo de shock es más probable que tenga este paciente? ¿Y cuál es el mecanismo de este shock? La C. Muy bien, perfecto, shock hipovolémico. Séptico podríamos descartarlo porque, bueno, no menciona mucho fiebre, no hay claro, no hay un antecedente de una infección. Y otra cosa muy importante, que no se olviden, que acá me dice piel pálida y fría, y yo les mencioné que en el shock séptico, la piel la vamos a encontrar caliente, ¿ya? Piel caliente o cálida. Entonces, eso no se vayan a olvidar, por último, ¿ok? Shock cardiogénico tampoco, no me mencionan datos que tiene alguna falla cardíaca, nada previo. Signos de congestión tampoco. Anafiláctico tampoco. No tiene broncoespasmo, ¿no? Además, este me está indicando que hay vasodilatación en el anafiláctico, pero en este caso se ve que hay vasoconstricción. Pero bueno, entonces básicamente sí, es el shock hipovolémico y lo característico del shock hipovolémico es que está disminuyéndose lo que es la precarga. Y ya, dos más, a ver. En el shock cardiogénico, los mecanismos compensatorios fisiológicos, como la activación simpática, pueden empeorar esta situación. ¿Se acuerdan que les mencioné que algunos mecanismos compensadores me pueden fallar? ¿Por qué? Ah, ya, era porque, o sea, era en el shock cardiogénico era que aumentaba la poscarga y, o sea, esta vasoconstricción incrementaba la resistencia vascular periférica, y entonces esto hacía que el corazón bombee con una carga mayor, lo que puede empeorar la Ujú. capacidad de eyección. Y también era por el aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Al aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, el corazón va a consumir más oxígeno ya que está isquémico o, bueno, lesionado, lo que va a agravar la disfunción. O sea, yo marcaría la B. Ah, claro, perfecto. El corazón es un músculo, ¿verdad? Entonces, el músculo, así tú estás yendo a entrenar al gimnasio. Cada vez que tú haces una sentadilla, una pesa o algo, tu músculo, algo que necesite con tu músculo, necesita oxígeno. Y si tú vas a empezar a trabajar más, ese corazón, que es el músculo, va a pedirte más y más y más oxígeno. Entonces va a haber un aumento de este consumo de oxígeno. Entonces va a empeorar, pues como dices, porque encima está isquémico y me pide más oxígeno. Y yo le estoy dando más trabajo. Entonces, mal, ¿no? Entonces sí, básicamente eso es el shock cardiogénico. Y ya finalmente tenemos un paciente que está con shock séptico. ¿Cuál es cuál es la acción el óxido nítrico en la fisiopatología del estado hemodinámico del paciente en un shock séptico? ¿Qué hace el óxido nítrico? Ya esa era la C. Ya, muy bien, Era, genera vasodilatación. sí, Ujú, claro, aumenta contractibilidad, no, nada que ver. ¿Quién promueve la retención de sodio? La aldosterona. Bien, perfecto. Entonces está muy bien, pues chicos, ya. Entonces eso sería todo. Han entendido bastante bien, creo. Me alegra bastante. Entonces, ya eso sería lo último. Ya no nos volvemos a ver. Gracias por prestar atención y todo. Entonces, ¿tienes alguna duda? O creo que no.
Sí, ya, todo bien. Chévere. Ya, entonces vamos a dejar de grabar y ahorita, ay, tengo que pasarles el post-test antes de dejar de grabar. Ya, ahí está. Y ahora sí, ya se envió. Entonces, vamos a dejar de grabar. Ya. Tu, 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 tu.